guerrerosesme.blogspot.mx en Noticias del ESME en frecuencia laboral 4 de agosto del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 4 de agosto del 2012. Hola, ¿cómo está, licenciado Jesús Luna? ¿Qué tal, Lulu? Buenos días. Martín aún no está con nosotros, lo estamos esperando, pero en su nombre envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulu, buenos días, amigos del auditorio. Un saludo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Resistencia. ¿Va a haber marcha el 11 de agosto, Martín? Sí, y tenemos ahí una reconsideración en cuanto al trayecto. No va a ser de Los Pinos hacia el Zócalo, sino va a ser del Zócalo hacia Los Pinos, como fue acordado en la pasada Convención Nacional contra la Imposición. Entonces les recordamos a todos que nos acompañen. Es el día 11 a las 12 del día del Zócalo de la Ciudad de México hacia Los Pinos. En más información, el decreto de extinción de luz y fuerza del centro fue inconstitucional, violentó la ley ordinaria general y además pasó por alto todos los trámites administrativos establecidos para su efecto, por lo cual también es un decreto de extinción ilegal, advirtió el abogado Jorge Carvajal Smith, miembro del equipo jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. El decreto, en el momento de su emisión, se alega un conflicto de carácter económico, mediante el cual establecen que supuestamente Luz y Fuerza del Centro no es costeable económicamente por su funcionamiento. Esto, desde luego, es totalmente incorrecto, porque Luz y Fuerza del Centro era totalmente autosuficiente en la generación de sus gastos. Pero además de esto, si estamos hablando de un conflicto económico, como lo establece el presidente Calderón Hinojosa en el decreto del 11 de octubre del 2009, previamente a la emisión del decreto, debió de haberse consultado con las partes afectadas dentro de la empresa para que en un momento dado pudieran conciliar esta situación económica. Esto es, debió de haberse citado a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, a la Secretaría de Energía, a Luz y Fuerza del Centro y todas aquellas dependencias gubernamentales que tienen que ver con la generación de energía eléctrica para ver si era factible corregir estas violaciones o estas desviaciones económicas que supuestamente alega el Ejecutivo Federal y en todo caso que fueran corregidas. Esto no se hizo y debe ser previamente a la emisión del decreto, por lo que consideramos que hay una violación flagrante en la emisión del decreto que no cumple con las leyes de carácter administrativo. El 11 de octubre próximo se cumplirán 3 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro que emitió el presidente Felipe Calderón Hinojosa y que dejó sin empleo a 44,000 trabajadores electricistas del ESME. Sin embargo, el mandatario está obligado por la Constitución a consultar con diputados federales y senadores, pues se trata de una empresa paraestatal de servicio de energía eléctrico y tampoco lo hizo. No era procedente que se desapareciera Luz y Fuerza del Centro simplemente con la emisión de un decreto por parte del Ejecutivo Federal. ¿Esto por qué? Es muy sencillo. Luz y Fuerza del Centro no es creada directamente por un decreto presidencial. Este decreto presidencial que la crea le fue ordenado a través del Congreso de la Unión por las cámaras para que en su momento se creara Luz y Fuerza del Centro, se estableció el régimen especial que iba a mantener su forma de administración e inclusive sus características. En consecuencia, al ser un ordenamiento por parte de la Cámara
cámaras para la creación del organismo, antes de la emisión del decreto, debió de consultarse a las cámaras para ver cuál era su posición respecto a la creación y en este caso la extinción del uso y fuerza del centro. Nosotros consideramos que con estos dos elementos son suficientes para determinar la inconstitucionalidad del decreto. Hay que mencionar que Luz y Fuerza del Centro no es una empresa, licenciado Luna, es un organismo público descentralizado para hacer una actividad que es exclusiva de la nación, prestar un servicio público en la zona central del país. En este caso, lo que hizo Felipe Calderón con un acto administrativo, primero es utilizar las Fuerzas Armadas y Militares para tomar por asalto, armado y militar, los más de 400 centros de trabajo. Después de emitir un decreto, un documento que le llaman convenio en comodato, ante un notario público para transferir toda la infraestructura eléctrica a un tercero, que es la Comisión Federal de Electricidad, para seguir prestando el servicio público. Estamos ante un hecho inconstitucional que nos regresa prácticamente a acabar con la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, pero además también pone en medio a los demás organismos públicos descentralizados en nuestro país. Si permitimos que quede este precedente, prácticamente sin necesidad de legislar en el propio Congreso de la Unión, pues van a hacer lo mismo con Comisión Federal de Electricidad, con Petróleos Mexicanos, con la educación pública, con el Seguro Social, mandar al Ejército, tomar las instalaciones y decretar la extinción de estos organismos que son actividades exclusivas de la nación. En la entrevista al jurista Jorge Carvajal Smith, él explicó que el gobierno federal pretende hacer creer a los trabajadores activos y jubilados del SME en resistencia que ya no tienen opciones para orillarlos a que se liquiden. Los están tratando de desanimar y que ya sientan ellos que pues solo les queda esa opción. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque calificó de constitucional el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, dejó a salvo las garantías de los trabajadores para defender sus derechos humanos laborales. A mí me parece que esta es una ficción jurídica que está pretendiendo manejar el gobierno federal para dar a la opinión pública la idea precisamente de que el Sindicato Mexicano de Electricistas no tiene ya ninguna instancia para poder resolver sus conflictos. Yo creo que la sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto, refiere a algunas cuestiones importantes respecto a Luz y Fuerza del Centro, pero también es importante resaltar que la misma sentencia reconoce que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro también tienen una serie de derechos válidos y que deben de hacer valer, como es la sustitución patronal, como es en un momento el reconocimiento de los derechos laborales. Tan es así que actualmente existen en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dos procedimientos que están encaminados precisamente a reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Y yo creo que esta es una forma que el Estado ha estado buscando precisamente para confundir. El abogado del equipo jurídico del SMEC, Carvajal Smith, comentó que el gobierno federal busca sembrar desaliento entre los trabajadores para que se liquiden mediante la desinformación, la manipulación de los expedientes y la transgresión a la ley, pero los 16.599 trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas tienen el derecho a reclamar su reinstalación en Comisión Federal de Electricidad o en cualquier dependencia del gobierno federal mediante la figura del patrón sustituto, así como el cumplimiento de su contrato colectivo de trabajo. Desde luego, nosotros estamos planteando que quien es el patrón de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas es el Ejecutivo Federal. No importa a través de qué ente económico sea el patrón, pero al final existe un patrón, porque como ya lo planteamos, existe la materia
del trabajo. En consecuencia, yo considero que la Suprema Corte de Justicia no dio la última palabra, simplemente amplió su ámbito y reconoció que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas tienen derechos laborales y que son en un momento dado ejercibles por los trabajadores. E inclusive, si nosotros nos vamos también al mismo decreto de extinción, en una de sus partes finales se instruye al SAE para que en su proceso de liquidación de la empresa reconozca, gestione y liquide o en su momento dé cumplimiento a todos los contratos que tenía Luz y Fuerza del Centro. Y no olvidemos que el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un contrato colectivo de trabajo con Luz y Fuerza del Centro. En consecuencia, el SAE está obligado a darle cumplimiento a este contrato. Es importante señalar que estamos ante una simulación jurídica y además estamos ante una administración y procuración de justicia en el país que obedece a los intereses de las transnacionales, a los intereses de la derecha en México, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas les estorba para la privatización de la industria eléctrica. Ese es uno de los fondos del conflicto, la privatización del sector eléctrico. Hay en este momento pues ya el 55% de la generación de electricidad está en manos de empresas transnacionales como Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergren de Estados Unidos, Transalta de Canadá y otras más. Además también estamos ante la imposición de condiciones de trabajo fuera del marco de la ley y también estamos sobre el conflicto de la fibra óptica, donde más de 21,000 kilómetros de la red entre Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro hoy se la están entregando a Televisa, se la están entregando a TV Azteca y se la están entregando a Telefónica Movistar, que es una empresa también española. Entonces, es importante señalar que no pueden extinguir plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución y tampoco pueden extinguir a los usuarios que demandan un servicio público de electricidad. Entonces nosotros señalamos que el conflicto del ESME está por que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Martín, y mucho menos lo pueden extinguir para privatizarlo, como han estado haciendo. Y además tienen que pasar por el Congreso de la Unión. O sea, en su momento, por ejemplo, Ernesto Zedillo, en 1999, mandó una iniciativa de ley al Congreso para privatizar. Era modificar el artículo 27, modificar el artículo 28, para dar paso a la privatización de la industria eléctrica. Y era el mismo argumento, decía que si no se hacía esta reforma y esta privatización, íbamos a tener problemas del suministro de energía eléctrica en todo el país. Ya pasaron del 1999 a la fecha más de 10 años, y entonces ni ha faltado la energía eléctrica, pero sí observamos que poco a poco, transgrediendo el precepto constitucional, siguen entregando la industria eléctrica a las transnacionales. Entonces debió de haber pasado primero una discusión en el órgano donde se administra Luz y Fuerza del Centro, que es una junta de gobierno. La última junta de gobierno fue el 12 de junio del 2009. En la orden del día, en ningún momento se discutió el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Además, no se mandó ninguna iniciativa de ley al Congreso para quitar a un organismo público descentralizado que fue creado por mandato del legislativo. En 1989, Carlos Salinas de Gortari mandó una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y poder mandatar la constitución de este organismo descentralizado, que es Luz y Fuerza del Centro. Para poderlo extinguir, debió de haber sido el mismo procedimiento: mandar una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que se discutiera, de ahí a la Cámara de Senadores, decretar la extinción de la empresa, lo cual no se hizo. Fue un acuerdo político entre el PRI y el PAN, y además también una subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense que la Suprema Corte avala la toma armada y militar de los centros de trabajo. Primero toman las instalaciones por la noche, con lujo de violencia, y 2 horas después decretan
un, un elemento que es administrativo, dicen ya se acabó, Luz y Fuerza, pasen a cobrar sus liquidaciones mediante un acto administrativo. El presidente lo que está en sus facultades es administrar, o sea, no está en sus facultades del presidente acabar con el empleo de 44,000 trabajadores que son trabajadores al servicio del Estado. No somos trabajadores al servicio de Felipe Calderón, hay que señalarlo categóricamente. Oye, fíjate que yo estaba escuchando a un especialista en derecho civil, que en el caso en las familias, en el caso del padre de familia, cuando se está gastando el recurso familiar en borracheras o pues en mujeres o en cualquier otra cosa que no sea su familia, se le puede demandar por despilfarrar los bienes de la familia. En este caso, licenciado Luna, ¿se puede demandar a un presidente por despilfarrar y hacer mal uso de los bienes de la nación? Por supuesto, al presidente y a cualquier funcionario, porque los presupuestos que tiene los tiene asignados para determinadas cuestiones muy específicas. Y en esta situación, veamos nada más el enorme gasto que hicieron en publicidad, en convencer a la ciudadanía o intentar convencer a la ciudadanía que el acto ilegal, ilegítimo que procedió a hacer a través del decreto era, pues, estaba dentro de lo justo. Si viéramos todos los spots que se pasaron en radio, televisión y medios de comunicación, fue escandaloso la cantidad de dinero que se utilizó indebidamente para justificar un acto ilegal. No, y además la propia desaparición de Luz y Fuerza es un daño a la nación. Por supuesto. Porque era riqueza nacional. Es Riqueza nacional. Y pues realmente la regaló, la fue entregando o la ha ido entregando a empresas privadas y a empresas extranjeras. Así es. Pues además, veamos toda la cantidad, que ha salido en las notas de corrupción, de actos de corrupción que ha tenido CFE, precisamente con ese tipo de cuestiones de sufrutuar el trabajo a empresas privadas, y son esas las empresas privadas las que van a desconectarnos la luz o exigirnos que paguemos una luz que cada vez se encarece más. Del 2009 a la fecha se ha encarecido terriblemente más del 20% el costo, sin tomar en consideración los famosos recibos locos que se le llaman, que son cantidades estratosféricas que ningún trabajador puede pagar. Los argumentos de Felipe Calderón fueron que esta decisión era para mejorar la economía del país, y Felipe Calderón recibió el país con una deuda de 1.9 billones de pesos de deuda pública, y va a entregar nuestra nación con 5 billones de pesos de deuda pública. ¿Dónde está entonces la mejoría de la economía nacional? Además dijo que con esta medida iban a bajar las tarifas de luz, y ya lo acaba de explicar el licenciado Jesús Luna. No bajó, al contrario, se incrementó en 100, 200, 300, hasta el 1000% el costo de la electricidad. Dijo que con esta medida se iban a generar empleos en la zona central del país. ¿Dónde están los empleos? O sea, estamos ante una mentira de Felipe Calderón, que utilizó los medios masivos de comunicación para manipular, para imponer mediáticamente y políticamente una extinción que no se puede dar. No puedes extinguir tú toda la infraestructura eléctrica que se ha construido por más de un siglo en la zona central del país, pero pues les estorba el Sindicato Mexicano de Electricistas para sus fines privatizadores y para su reforma laboral. Bien nos habla María Eugenia Beltrán de Valle de Aragón, dice, manda un saludo a los conductores del programa, pregunta qué va a pasar con los trabajadores en resistencia del SME, ya que Felipe Calderón ya casi se va, dice que si los van a reinstalar o a liquidar. Bueno, hay dos temas, uno es la liquidación, que ese es un derecho de los trabajadores, no debe de ser una imposición del gobierno, y la resistencia de los trabajadores es para podernos reinstalar, porque la materia de trabajo subsiste, y que se nos respete el contrato colectivo de trabajo, que en ese contrato están las conquistas históricas de la clase trabajadora en este país. Queremos señalar que la marcha del día 11 de agosto a las 12 del día es del Zócalo de la Ciudad de México hacia Los Pinos, y están convocados todos los mexicanos que queremos que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho, que bajen las tarifas eléctricas, que pues ya es un problema de carácter nacional. También demandamos la reinstalación de todos los trabajadores que no se han liquidado de Luz y Fuerza del Centro, y demandamos la libertad de nuestros compañeros que están en la cárcel. Miguel Márquez Ríos, que está, pues ya lleva más de
1 año 8 meses preso político. Demandamos la libertad de nuestros 10 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Ellos llevan pues desde abril del 2011 presos también políticos. En el caso de Miguel Márquez, imagínate cómo está su caso, que está ya una resolución para que la juez resuelva su situación legal, y la juez se fue de vacaciones y pidió permiso, pero en ese juzgado han pasado muchas cosas. Han cambiado los jueces, han cambiado los secretarios de acuerdos, las audiencias se postergan por una cosa, por otra cosa, y le han venido dando largas. Entonces hay en nuestro país una pues justicia selectiva para los que no están de acuerdo con el régimen o el sistema que vivimos, y para eso sirven solamente los juzgados. Sí, pues se estilaba así desde Porfirio Díaz para eliminar enemigos políticos. Imagínate el caso mío, por ejemplo, estoy procesado por tentativa de fraude desde el 2010 y tengo que estar firmando todo. Y cuando el caso que vimos ahora de todo el lavado de dinero de HSBC, dice no es delito grave, no es delito grave lavar dinero en este país, pero si quieres hacer un fraude, ese sí es delito grave y tienes que ser procesado. Bueno, pero tú no querías hacer un fraude. No, simplemente los recursos... Te acusaron nada más y con acusaron, eso fue suficiente. Entonces decimos que hay una selectividad de justicia para los que están en contra de todas las arbitrariedades del sistema. Y nos vamos, es hora de irnos. Lourdes Martínez los espera la próxima semana. Martín Esparza. Les envío un saludo a mis compañeros de Querétaro. Ayer estuve en Querétaro con varios dirigentes sindicales y sociales, que debe enviarles el saludo antes de que se nos termine el tiempo. Bueno, nos vamos, hasta la próxima. guerrerosesme.blogspot.mx